S030 A23. Ancho estimado del espectro multifractal. Una vez estimada la función h de q para los diferentes momentos estadísticos, el análisis multifractal puede avanzar hacia la construcción del espectro de singularidades. El objetivo A23 consiste en calcular el ancho espectral estimado delta alfa, definido como delta alfa es igual a alfa máxima menos alfa mínima. Esta diferencia cuantifica el intervalo de exponentes de singularidad representado por el espectro multifractal dentro del rango de momentos y escalas efectivamente analizado. Para comprender su origen debemos comenzar con el exponente generalizado de Hertz, h de q. En una serie temporal unidimensional, la función de escalamiento puede expresarse como tau de q es igual a q multiplicado por h de q menos 1. En términos menos 1, el término menos 1 corresponde a la dimensión del soporte temporal. Si el soporte tuviera otra dimensión, esta constante tendría que adaptarse al modelo correspondiente. A partir de tau de q se obtiene el expediente de singularidad alfa mediante diferenciación respecto de q. Alfa de q es igual a la derivada de tau de q respecto de q. Al sustituir tau de q resulta alfa de q es igual a h de q más q multiplicado por la derivada de h de q respecto de q. La dimensión multifractal asociada se obtiene mediante la transformación de Legendre. F de alfa es igual a q multiplicado por alfa menos tau de q. El conjunto de pares formados por alfa de q y f de alfa describe el espectro multifractal estimado. Alfa representa la intensidad local de singularidad o regularidad. Los valores pequeños de alfa corresponden en términos generales a estructuras relativamente más irregulares o intensas. Los valores grandes de alfa corresponden a estructuras relativamente más regulares o suaves. El ancho espectral se calcula mediante los extremos estimados. Delta alfa es igual a alfa máxima menos alfa mínima. Si el espectro es estrecho, los exponentes de seguridad ocupan un intervalo reducido. Si el espectro es más ancho, existe una mayor diversidad aparente de comportamientos locales de escala. Por ello, delta alfa se utiliza como descriptor de heterogeneidad multifractal. Sin embargo, esta interpretación debe formularse con precisión. Un valor grande de delta alfa no demuestra automáticamente multifractilidad intrínseca. El ancho observado puede aumentar por tamaño muestral finito, ruido, tendencias residuales, colas pesadas, dependencia temporal, errores de regresión o una selección extrema del rango de momentos q. También puede depender del método utilizado para estimar la derivada de h de q. En datos discretos, la derivada respecto de q no se conoce de manera analítica, debe aproximarse numéricamente o derivarse de una representación suavizada y preespecificada de tau de q o de h de q. Las diferencias finitas amplifican el ruido, especialmente en los extremos del rango de q. Por esta razón, alfa mínima y alfa máxima suelen ser más inestables que la zona central del espectro. Además, los extremos obtenidos dentro de un rango finito de q son extremos estimados sobre el dominio observado. No deben presentarse como límites teóricos universales del proceso. El rango confirmatorio de q debe definirse antes del análisis. Un rango de sensibilidad más amplio puede utilizarse para evaluar robustez, pero no debe reemplazar retrospectivamente al rango principal para maximizar delta alfa. En esta tesis, el rango confirmatorio de momentos es de menos 3 a 3. El rango de sensibilidad puede extenderse de menos 5 a 5. Los resultados derivados de ambos dominios deben distinguirse claramente. Los momentos positivos ponderan con mayor intensidad las fluctuaciones grandes. Los momentos negativos enfatizan las fluctuaciones pequeñas y son especialmente sensibles a valores cercanos a cero, regulación numérica y errores de estimación. Por tanto, ampliar el rango de q puede ensanchar el espectro aun cuando la estructura subyacente no haya cambiado. El tamaño de la muestra n es también decisivo. En series cortas existe menor número de ventanas, mayor variabilidad de f sub q de s y menor estabilidad de las regresiones log-log. Estas incertidumbres se propagan hacia h de q desde
después hacia tau de Q, posteriormente hacia alfa de Q y finalmente hacia delta alfa. La cadena completa es F sub Q de S conduce a H de Q, H mayor de Q conduce a tau de Q conduce a alfa de Q. Alfa de Q y tau de Q producen F de alfa y los extremos estimados de alfa determinan delta alfa. A23 se ubica en la tabla 11 y en la sección 7.8 de la tesis. Se aplica en este punto porque el ancho espectral solamente puede calcularse después de estimar H de Q, construir tau de Q, obtener alfa de Q y formar el espectro F de alfa. Su estado es ejecutada y explícita. Se utiliza como descriptor de multifractalidad y como endpoint histórico, pero la tesis advierte expresamente que puede resultar espurio por efectos de muestra finita. Por ello, delta alfa debe reportarse junto con n, el rango de Q, el intervalo de escalas, la calidad de las regresiones y las pruebas de sensibilidad correspondientes. El principio que sustenta A23 pertenece a las métricas multifractales derivadas del espectro de singularidades. Delta alfa no se observa directamente en la señal, es el resultado final de una cadena de estimaciones y transformaciones matemáticas. Primero se estima F sub Q de S para distintas escalas. Después se obtiene H de Q mediante regresión log-log. A continuación se construye tau de Q. Luego se calcula alfa de Q mediante diferenciación. Finalmente se obtiene F de alfa mediante la transformación de Legendre y se identifican los extremos estimados del espectro. Ahora entraremos al simulador. En la pantalla aparece inicialmente la función h de q para el rango confirmatorio comprendido entre -3 y 3. Los puntos correspondientes a los diferentes momentos q se incorporan progresivamente. Mientras aparece cada punto, el simulador actualiza su incertidumbre y conserva la asociación con la calidad de regresión log-log de la que procede. El sistema transforma ahora h de q en tau de q. Cada valor de tau se calcula como q multiplicado por h de q menos 1. La curva tau de q se construye punto por punto y cambia continuamente conforme se incorporan los momentos. A continuación se activa la estimación de la derivada. El simulador muestra una ventana móvil sobre el eje q. Las diferencias finitas se recalculan cuadro por cuadro y producen alfa de q. En los puntos interiores se emplea una diferencia central cuando los datos lo permiten. En los extremos se utiliza la regla unilateral preespecificada o se identifican esos puntos como estimaciones de menor estabilidad. La pantalla diferencia visualmente los valores interiores de los valores extremos. El sistema calcula ahora f de alfa como q multiplicado por alfa menos tau de q. Los pares alfa y f de alfa se desplazan desde el espacio definido por q hacia el plano espectral. El espectro f de alfa se dibuja progresivamente. Cada nuevo punto modifica la forma visible del espectro y actualiza sus extremos. El marcador izquierdo identifica alfa mínima, el marcador derecho identifica alfa máxima. La distancia horizontal entre ambos marcadores representa delta alfa. El simulador calcula en tiempo real delta alfa es igual a alfa máxima menos alfa mínima. Observemos primero un espectro relativamente estrecho. Los valores de alfa se concentran dentro de un intervalo reducido y delta alfa presenta un valor pequeño. El simulador incrementa ahora de manera gradual la dependencia de h de q respecto de q. La curva tau de q se vuelve más no lineal. Los valores de alfa se separan. El espectro se ensancha y delta alfa aumenta continuamente. Este comportamiento es compatible con mayor heterogeneidad aparente de escalamiento, pero todavía no demuestra por sí solo que el proceso sea intrínsecamente multifractal. Modificamos ahora el tamaño de la muestra n. A medida de que n disminuye, aumenta la variabilidad de las estimaciones. Los puntos de h de q oscilan dentro de sus bandas de incertidumbre. La diferenciación amplifica esas pequeñas variaciones y los extremos de alfa se desplazan. Delta alfa aumenta aún cuando el modelo generador del simulador no ha cambiado. Esta prueba muestra cómo una muestra finita puede producir ensanchamiento espectral espurio. Restablecemos el tamaño muestral y modificamos el rango de momentos.
El límite inferior de Q se desplaza gradualmente desde -3 hasta -5. Después el límite superior se desplaza de 3 hasta 5. Los nuevos momentos aparecen en los extremos de la curva. Las fluctuaciones pequeñas reciben mayor énfasis en el lado negativo, mientras que las grandes dominan en el lado positivo. Alfa mínima y alfa máxima cambian de posición y delta alfa se recalcula en tiempo real. La pantalla mantiene separados el resultado confirmatorio correspondiente al intervalo de -3 a 3 y el resultado de sensibilidad correspondiente al intervalo de -5 a 5. El valor obtenido con el rango ampliado no sustituye al resultado confirmatorio. A continuación, el simulador degrada progresivamente la calidad de las regresiones log-log en los valores extremos de Q. R cuadrada disminuye, el error estándar de H de Q aumenta y los puntos espectrales extremos pierden estabilidad. Aunque delta alfa continúa siendo calculable, el sistema activa una advertencia: ancho dependiente de ajustes extremos deficientes. Esto impide interpretar un espectro ancho como evidencia sólida cuando sus límites proceden de regresiones inestables. Introducimos ahora el ruido sobre H de Q. La derivada numérica responde con oscilaciones mayores. El espectro pierde suavidad y sus extremos cambian de manera visible. El simulador aplica entonces la regla de estimación preespecificada y compara el resultado con diferencias finitas alternativas. La comparación no se utiliza para elegir el método que produzca el ancho deseado. Se utiliza para cuantificar la sensibilidad del resultado al procedimiento de derivación. El sistema restaura los datos válidos y ejecuta una prueba de estabilidad. Calcula delta alta para diferentes tamaños muestrales, rangos de Q y rangos de escalas previamente autorizados. La pantalla presenta el valor principal, su variación en sensibilidad y las advertencias de calidad. El resultado final incluye alfa mínima estimada, alfa máxima estimada, delta alfa, tamaño de la muestra, rango de Q, intervalo de escalas, calidad de las regresiones, método de diferenciación y estabilidad frente a las perturbaciones preespecificadas. El simulador ha terminado. A23 aparece en la tabla 11 y en la sección 7.8 porque pertenece al conjunto de métricas derivadas que resumen la geometría del espectro multifractal. Su utilidad histórica radica en condensar la amplitud aparente de las singularidades en una sola magnitud. Su principal limitación es que esa magnitud combina estructura real con incertidumbre estadística, decisiones de estimación y efectos de muestra finita. Por ello, delta alfa no debe convertirse en un criterio aislado de detección ni interpretarse como una propiedad universal de la señal. Debe tratarse como un descriptor estimado, condicionado por el protocolo y acompañado por auditorías de robustez. En conclusión, A23 mide la distancia entre los extremos estimados del espectro multifractal. Un ancho mayor indica mayor heterogeneidad aparente, pero no prueba por sí solo multifractalidad intrínseca. El valor depende de n, del rango de Q, de la calidad de las regresiones y del método utilizado para obtener alfa. La comparación entre el rango confirmatorio y el rango de sensibilidad permite identificar ensanchamientos dependientes de decisiones analíticas y la interpretación final debe sostenerse en estabilidad, incertidumbre y reproducibilidad, no únicamente en la magnitud de delta alfa.